Se cumple la primera semana del lanzamiento de India. Realmente estoy sumamente contento con la difusión que hubo, con los comentarios, con los mensajes, con los llamados. Realmente este lanzamiento superó todas mis expectativas, de verdad les digo. También hubieron muchas preguntas que me interesaba empezar a contestar, por sobre todo sobre la figura de Cayo Sila Godoy, ¿no? Porque la figura de Flores es más bien muy conocida, sobre todo ahora que estamos con el tema del centenario de la Guaraña, con el tema del patrimonio, hay mucha difusión, hay orquestas nuevas en Paraguay, están tocando su música, entonces es una figura altamente conocida, ¿no? Pero hay un grupo de grandes artistas paraguayos que todavía están un poco en el anonimato o son poco conocidos, ¿no? Eso le pasa a Sila Godoy. Es un nombre que suena, pero que muy poca gente conoce quién es realmente, ¿no? O sea, me suena conocido, dicen, pero me suena, pero no sé quién es realmente. Bueno, un poco la idea de este video es comentarles a grandes rasgos quién fue Cayo Sila Godoy. Fue una persona que vivió más de 90 años, así que se imaginarán que no puedo hacer una biografía muy extensa. Para eso sí les recomiendo que lean este libro. Voy a dar la vuelta porque no me acuerdo del título entero. Cayo Sila Godoy en programas de concierto, 8 décadas de música y guitarra clásica. Este es un libro que fue publicado por su hija Elisa Godoy y esta creo que ya es su segunda edición y está bastante bien. Hay mucha información muy valiosa, hay muy buenos documentos. Bueno, sobre Sila. Bueno, Cayo Sila Godoy fue un guitarrista que nació en Villarrica en 1919. Murió en el 2014, o sea, fue una persona muy longeva. Estudió en el Ateneo Paraguayo, los primeros estudios de conservatorio lo hizo ahí, y luego gana una beca para estudiar en Buenos Aires. Allí estudia con Consuelo Mayo López, que fue una profesora de guitarra, digamos de la herencia de Tárrega y toda la escuela, la escuela española en el Río de la Plata. De esa escuela viene, digamos, Consuelo y también es la escuela que le llega a Sila Godoy, ¿no? Aquí en Buenos Aires también perfecciona sus conocimientos en materias técnicas como orquestación, composición, contrapunto, armonía, y todo esto le da una base teórica muy sólida que lo destaca de sus colegas, por sobre todo sus compatriotas que eran músicos más bien de oído, ¿no? En esta época se acerca también viviendo en Buenos Aires a Flores, que estaba también viviendo en dicha ciudad, y comienza a mostrarle sus primeros arreglos, porque era una persona joven todavía en esa época, quería sorprenderlo a Flores, ¿no? Quería animarlo, quería impresionarlo. Entonces empieza a escribir estos arreglos y Flores realmente lo logra. Flores queda muy sorprendido. Y por eso para mí son tan importantes estos arreglos, porque estos son las únicas versiones para guitarra que Flores escucha sobre sus guarañas, ¿no? Entonces tiene ya una importancia histórica muy interesante, ¿no? Bueno, en 1959 se va a estudiar a España, consigue estudiar con Andrés Segovia, con los cursos que él abre en Santiago de Compostela, y de ahí ya se va para el mundo, ¿no? Es importante decir que fue el primer compositor en escribir música atonal, ¿no? O sea, fue el primer compositor paraguayo en escribir música no tonal. Y también fue el primer guitarrista que viajó por todo el mundo. Estuvo en Japón, estuvo en Australia, se recorrió el mundo entero 2 veces. O sea, se dio la vuelta al globo 2 veces. Eso fue algo inédito, ¿verdad? Porque antes de él nadie había hecho eso, ¿no? Como compositor y como arreglista, no fue una persona que se dedicó a eso. Y esto es un dato que no es menor. Cuando un compositor tiene tiempo o se dedica exclusivamente a la composición, puede estar en todo el proceso de gestación o gestión, digamos, de lo que es una obra musical. Está desde que escribe los primeros borradores, la versión final, después la publicación, la digitación, el registro y el lanzamiento, ¿no? Sila Godoy no tenía tiempo para hacer esto. Él escribía solamente para poder tocar en sus conciertos, ¿no? O sea, daba tantos conciertos que él lo que hacía era escribir arreglos y composiciones para presentarlo tal vez mañana o pasado en una gira que tenía que hacer. Ese era su oficio rutinario, ¿no? Y este es un dato no menor, porque esto hace que no tenga el tiempo suficiente para poder tener un orden en sus obras. Por eso surge esta pregunta de por qué no se tocan sus obras, porque la mayoría de ellas no están publicadas. Algunas sí en Buenos Aires, en Ricordi, pero la inmensa mayoría, vamos a decir el 99,9%, no está publicado. Para todo aquel musicólogo que quiera aventurarse, digamos, en entrar en este mundo de este compositor,
se va a llevar una gran frustración. ¿Por qué? Porque el archivo de Sila Godoy está en un estado muy complicado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de sus obras están en manuscritos. Y estos manuscritos están incompletos. La mayoría de ellos están incompletos, a excepción de tal vez 10 piezas que están completas. El resto está todo incompleto. Y para todo aquel que quiera realmente meterse de lleno en esto, es un trabajo musicológico bestial, ¿no? O sea, hay que ponerse la verdadera camiseta y desde mi punto de vista hay que armar equipos de trabajo, porque si no es imposible reflotar este acervo, ¿no?, que tenemos de este gran maestro paraguayo, ¿no? Entonces, realmente eso ha hecho que muchos guitarristas, yo sé porque muchos han hablado conmigo, se hayan echado para atrás ante la idea o el incentivo de querer tocar música de Sila o arreglos de Sila, porque el arreglo está el estado en el que está el archivo es complejo. Entonces, para ir cerrando el video, eso explica el por qué no se está tocando, ¿no? O sea, la falta de disponibilidad de las partituras para los intérpretes en general hace que no se pueda, digamos, tocar así de buenas a primeras, ¿no? Entonces es muy importante que tanto los músicos empecemos porque solo no se puede, es imposible hacerlo solo, es un trabajo demasiado grande para una sola persona. Entonces es más que necesario que los músicos nos juntemos, hagamos grupos de trabajo, ni siquiera pueden ser músicos, estudiosos, gente interesada, gente bienvenida sean, todas las manos son bienvenidas, y armar proyectos que también tengan financiación de Fondec o de Secretaría de Cultura o diferentes organismos que se dedican a promover nuestra cultura paraguaya, ¿verdad? Entonces, nada, era dejar este mensaje de que tenemos una gran figura en Paraguay que está hace muchos años en silencio. Hay gente que tiene partituras, hay gente que tiene cosas para allá, por acá, pero falta un archivo modernizado, editado, revisado, porque es lo que este compositor y este autor merece. Así que nada, ese fue Sila Godoy y ese es el estado actual de sus composiciones y sus arreglos musicales. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.